justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Aleluya. Gózate, mi hermano, y alaba al Señor, porque Él es digno de recibir toda la honra y la gloria. A Él sea la honra por los siglos. Todos los justos alegrense en el Señor, amén. A ti sea la honra, gloria a Dios. Enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Una vez más, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. Y ha triunfado con poder. Venciste, Señor Jesús, a la muerte, te alabamos, Dios. Resucitaste con poder, oh Dios. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. Y ha triunfado con poder. ¿Está listo para decir poderoso amén? El león de Judá.
Mas los justos se alegrarán y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Te alabamos, Jesús. Glorificamos tu santo nombre. Alabe al Señor, mi hermano, mi amigo. Usted que está conectado por este medio. Fue una manera sorprendente, un sacrificio incomparable el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos allí donde está. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré y de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte
Gracias, Jesús, por habernos encontrado, aun cuando ya no había esperanza en nuestras vidas. Porque tú nos amaste primero, Señor. Es que te amamos, oh Dios, y entregaste lo más preciado que tenías en el cielo, a tu Hijo Jesús. ¿Qué sería de nosotros, Dios, si no te hubiéramos conocido, Padre? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Vamos, díselo al Rey. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, solo adórale a Dios. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. No tenemos nada más que ofrecer, más que un corazón contrito y humillado, Dios. No tengo nada más que ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que
apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Dime, tú eres digno, tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Alábale a Dios y dile: no tengo nada, no tengo nada más que ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, Señor Jesús, doblamos nuestra rodilla. Tú eres digno, eternamente eres digno. Vamos, mi amigo, díselo al Señor. Digno, solo ante ti yo me inclino. Invito a que doblegues tu corazón y dile: tú eres digno, tú eres digno, eternamente eres digno, impresionante, digno.
Aleluya, solo ante ti nos inclinamos, Jesús. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios les bendiga esta mañana, una mañana maravillosa, una mañana para recordar que hace cerca de 2000 años nuestro Señor Jesucristo resucitó. El día de hoy le pusimos al tema la resurrección, ¿un mito? ¿Sería un mito la resurrección de Cristo o sería realidad? Allá por los años 79, o finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80, a mí me tocó conocer a una persona ya anciana, se llamaba Doña Tana, así le decían. Esa mujer, en su juventud, su adolescencia, ella le tocó conocer a un hombre que se llamó Fidencio Cintora Constantino. Normalmente en México, en el norte de México, se le conoce como el Niño Fidencio. Y este hombre fundó de alguna manera lo que es la iglesia fidencista ahorita, que está registrada legalmente en Gobernación. Y ella me platicaba, porque ella lo conoció, y me platicaba que cuando murió Fidencio, él había dicho días antes, dice, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Cosa que no sucedió, cosa que no quedó en nada. Vinieron médicos de Monterrey, hicieron la autopsia y este hombre quedó muerto. Pero después de allí se empezó a generar todo lo que es el fidencismo que se conoce el día de hoy. Pero así como Fidencio, podemos encontrar a diferentes hombres, a Buda, podemos encontrar a Krishna, a José Smith y tantos otros hombres que han fundado religiones alrededor del mundo. Pero más sin embargo, ninguno de ellos ha resucitado. Sus tumbas aquí están en esta tierra, y no solamente sus tumbas, sino también sus restos. Ahí están. Se convirtieron en polvo el resto de cada uno de ellos, como dice la Escritura. Vamos a volver, nuestro cuerpo va a volver otra vez a la tierra y nuevamente seremos polvo. Pero vamos a ver Lucas capítulo 24 del verso 1 en adelante. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de Jesús, acerca de este hombre tan importante. Algunos le llaman que fue un profeta, un buen maestro, pero que de allí no pasó. Mas sin embargo nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de Reyes. Dice la Escritura, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Vamos a ver el verso 2 y así estaremos viendo hasta el verso 7. Dice, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados, sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Aquí nos está hablando la aparición de Jesús después de haber muerto. Jesucristo viene y resucita. Dice la Escritura
si podemos un poquito recordar, que cuando Jesús murió, vino José de Arimatea para llevarse el cuerpo y darle una sepultura. Ahí en la tumba que él tenía para él, una tumba que él había preparado, y viene el Señor, viene este hombre y pide llevarse el cuerpo y es sepultado ahí en esta cueva. Y no solamente sepultado en esta cueva, sino que dice la Escritura que sellaron la puerta de la cueva con una enorme piedra. Y no contentos con ellos, pusieron soldados allí para que estuvieran vigilando. Estuvieron vigilando por un tiempo, porque una de las cosas que se difundió desde aquel tiempo era que los sacerdotes dijeron: queremos que lo vigilen para que los discípulos no lo roben. Y después se divulgue entre la gente que él ha resucitado. Y eso se ha dejado ya plasmado otra vez en la historia. Porque eso hicieron, le pagaron a los soldados para que dijeran que lo habían robado y que Jesucristo no había resucitado. Mas sin embargo hay pruebas fehacientes de la resurrección de Cristo. Vamos a ver un episodio en Juan capítulo 11, donde estamos viendo cuando Jesús viene, cuando Lázaro ya había muerto. 1 Corintios 15, 14, vamos a ver, y nos vamos a dar cuenta de una palabra muy clara, muy contundente que Jesús está diciendo. En esta parte de la Escritura, el Señor está hablando y les dice en el 14, dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero luego más adelante, cuando viene Jesús, en el verso 22, y se encuentra con María y con Marta en forma separada con cada una de ellas, en el verso 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí Jesús le está diciendo una palabra muy clara. ¿Crees esto? ¿Crees esto que te estoy diciendo? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Crees esto? Yo creo que es una palabra que debemos de tomar muy en cuenta cada uno de nosotros. Toda la gente tiene que meditar en esto. Y es todo lo que Jesús está diciendo ahorita. ¿Crees esto? ¿Tú crees? ¿Crees que yo te puedo resucitar? ¿Crees que si crees en mí, aunque tú mueras, vas a vivir? De nadie es secreto que en este tiempo de coronavirus, que me llama mucho la atención, ¿cómo es posible que haya pasado en este tiempo, en esta época? Pasar en Semana Santa todo esto, donde la gente tiene que estar encerrada en su casa, donde la gente, aunque quiere salir a pasear, no puede. Yo les decía que de alguna manera, qué bueno que esto estaba pasando, porque Dios está llamando la atención no solamente al pueblo de Dios, sino a todo el mundo. Quiere captar su atención. Quiere que todo el mundo se esté olvidando ahorita de tantas cosas que trae en su mente o traía en su mente. Trabajo, escuela, afanes y tantas cosas más. Aunque dicho sea de paso, yo entiendo que ahorita hay gente que está ahí en su casa y está preocupada. Está preocupada porque las deudas, está preocupada por la situación en que está viviendo, está preocupada porque el virus anda allá afuera y hay una posibilidad de que si lo contraemos podemos morir. Están preocupados. Una preocupación genuina, definitivamente.
Mas sin embargo Dios está captando la atención de la gente para Jesús hablarles. Que la gente entienda que Jesús les está hablando y les está diciendo, ¿saben qué? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Crean esto porque para eso he venido. He venido para darles vida y vida en abundancia. He venido para levantarlos, para rescatarlos y para sacarlos adelante. Ahora entendemos que todo esto que está pasando es parte del plan de Dios. Dios lo tiene todo planeado. Y Dios un día va a venir por su iglesia y por su pueblo. Y yo quiero decirte que estos tiempos son los tiempos donde Jesucristo va a venir por su pueblo, por su iglesia. Hay muchas señales que han estado marcando la venida del Señor. Y los que están entendidos de los tiempos saben que esto que estamos pasando, esta pandemia, es parte de lo que ya está escrito en la palabra de Dios que va a suceder. En meses anteriores, la iglesia y mucha gente conservadora se escandalizaba porque se estaba dando libertad para que los homosexuales se casaran. Estaban dando libertad para que los homosexuales pudieran adoptar niños. Se escandalizaban porque el aborto en algunos lugares estaba siendo permitido y demás cosas. Y nos escandalizábamos hace años pasados porque la violencia estaba muy tremenda en México. Había muertos todos los días, había más muertos que lo de esta pandemia que hoy tenemos. El tiempo de los cárteles y que mataban a toda la gente donde fuera, se llevó más vidas que las que hoy se está llevando el coronavirus. Y todo el mundo estaba espantado y escandalizado. Pero ¿saben qué? Es una parte de la escritura que el Señor dijo, que la maldad se iba a multiplicar, que la gente ya no iba a tener temor de Dios, que iba a ser como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y también dice la escritura que iba a haber tiempo de guerras, de terremotos, y todo esto lo hemos visto en este tiempo. Ahora, yo sé que muchos conocedores dicen, pero terremotos ha existido toda la vida. Sí, sí han existido. Mas sin embargo, los que saben de esto, saben también que conforme pasa el tiempo se van incrementando más, son más repetitivos, la maldad va aumentando y todo este tipo de cosas van pasando. Entonces, esto nos da una claridad de que Dios viene pronto, de que Cristo está a la puerta, que Cristo regresa. Ahora, la muerte y resurrección de Jesucristo no fue un mito, fue una realidad. Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos una esperanza de que Él viene pronto. Él viene por su pueblo, por su iglesia, y tenemos que entender que es tiempo de prepararnos. Que este tiempo que estamos viviendo realmente es un tiempo de prepararnos. Ahora, yo entiendo que hay mucha gente ahorita en la calle, todavía, que no creen que esto del virus puede causarles problemas. Algunos los han regresado de la playa, otros los han regresado al salir a los ranchos. Y ha habido una vigilancia muy estrecha para que la gente no se salga, porque mucha gente no cree. Y me ponía a reflexionar en los tiempos de Moisés, cuando Dios quería libertar al pueblo de Israel de Egipto. Dice que vinieron a Faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo a que adore a su Dios. Déjalo que vaya 3 días de camino y adore. Mas sin embargo Faraón no los dejó. Y entonces empezaron a venir las plagas sobre Egipto. Una y otra y otra. Porque Faraón cada vez que ve una plaga y se superaba, no por él, sino por la intervención de Moisés y de Dios que se detenía, aquel hombre endurecía su corazón y seguía igual. Me temo que el día de hoy hay mucha gente que está endureciendo su corazón y que está diciendo, no, esto va a pasar. Y ciertamente sí va a pasar, tenlo por seguro. Pero si pasa esto, vendrá otra cosa, porque los tiempos ya están cercanos. Así que no te agarren o no te tome por sorpresa que un día Jesucristo venga por su iglesia.
pero tú tienes que estar en una relación íntima con Dios. Hoy es el tiempo que te acerques al Señor Jesús y realmente entiendas que Dios quiere captar tu atención, quiere que lo veas. Escuchaba una predicación y el título era ¿Dónde está Dios? Que yo creo que muchos de ustedes que me oyen se han de preguntar, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿No? Que Él es bueno, que Él es maravilloso. ¿Dónde está? Y en esa predicación se decía que es lo mismo que Dios se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dice Dios. ¿Yo dónde estoy? ¿Acaso no me sacaste de tu vida, de tu corazón, aún de tus actividades, de tu manera de ser y de vivir? Quedé en un lado. ¿Por qué preguntas que dónde estoy? Estoy donde tú me pusiste. Pero hoy es el tiempo de preguntarnos, ¿dónde está Dios? Y respondernos nosotros mismos, Dios está en mi corazón, Dios está en mi vida, Dios dirige mi vida en medio de esta tormenta. Es lo que Dios quiere escuchar. Dios quiere estar contigo ahora. Pero tú determinas dónde está Dios. Si está contigo o está fuera donde lo dejaste hace tiempo. Así que es tiempo nuevamente de reaccionar y de humillarnos delante de la presencia para que Dios esté con nosotros. Él no se ha ido, Él está aquí. Ahora, vamos a ver en 1 Corintios dice así, desde el verso 1, 1 Corintios, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Verso siguiente, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Verso 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese verso 4 nos dice y nos da evidencia el apóstol Pablo que Cristo murió, pero resucitó al tercer día, y todo esto conforme a las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento estaba marcado la venida del Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Ahora, ¿quién mejor que el apóstol Pablo, entre otros definitivamente, para hablarnos de que Jesús resucitó? El apóstol Pablo fue testigo, porque Jesús se le apareció ahí en el camino a Damasco y le habló. Pero también hay otros datos. Ahora sí, recordé a alguien. Hay otros datos. Vamos a ver el verso 5. También tenemos otros datos. Dice que se apareció a Cefas y después a los 12. No solamente a Pablo, sino a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Fíjense, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es de que no solamente se le apareció a él, de hecho más adelante dice que por último se le apareció a él, pero está hablando que se le apareció a más de 500 hermanos aparte de los apóstoles. Y luego vemos el verso 7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Vamos a ver el 8. Y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo estaba hablando acerca de la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo había resucitado. Entonces,
Y luego el apóstol Pablo, después de que da evidencia de que Jesús resucitó, empieza a analizar y hacer pensar a la gente en el verso 12. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Verso 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. 15. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y verso 16, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Fíjense nada más. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de algo muy importante. Primeramente está hablando de que si Cristo no ha resucitado, de nada sirve la predicación. De nada sirve que a través de cerca de 2000 años hayan existido hombres y mujeres predicando de Cristo, hablando de Cristo. ¿De qué sirve? Vana es la predicación si Cristo no ha resucitado. De nada sirve. Y no solamente eso dice. Y si Cristo no ha sido resucitado, dice que entonces nuestra fe es vana. Dice que somos dignos de lástima. Qué lástima que estos hombres prediquen de un Cristo, que su tumba está aquí todavía aquí en la tierra y sus restos están ahí. Les decía al principio, hay infinidad de religiones y sus fundadores todos están muertos. Buda, Mahoma, Fidencio y otros tantos más. Sus tumbas tienen sus restos. Ahí están. Pero los que hemos creído en Jesucristo no tenemos una vana fe. Tenemos una fe muy cierta, muy segura. Porque entendemos que Jesucristo ha resucitado. En el verso 19, es una de las últimas cosas que dije, vamos a verlo, a repetirlo, porque es bien importante analizarlo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, si nosotros estamos nada más viendo a Cristo en este tiempo, somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente vino para hacernos la vida fácil en esta tierra, para este tiempo solamente, no. Jesucristo vino porque tiene una herencia ya en el cielo. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad que no debíamos de tener temor. Dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes vosotros también estéis. Hay evidencia de la resurrección de Jesucristo. Hay una evidencia tan fuerte, tan tremenda, que no podemos hacernos a un lado. La gente que vivió en los tiempos de Cristo se dieron cuenta de esa resurrección. Y llegó tanta la certidumbre de la resurrección de Cristo que el Evangelio fue predicado. Por eso decía el apóstol Pablo, en vano es nuestra predicación. Usted imagínese nada más. En este tiempo yo sé que nadie damos la vida por algo si realmente no vale la pena. Los primeros discípulos de Cristo vinieron y predicaron la palabra de Dios. Hablaron de la resurrección, de las buenas nuevas de salvación. Porque a veces hablamos de salvación. La gente dice, ¿salvo de qué? Pues salvo del pecado y de la muerte. Porque Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados, a librarnos de la muerte, a darnos vida eterna y a prepararnos
preparar un lugar en el cielo. A eso vino. Imagínense usted, los primeros que predicaron a Cristo murieron, unos devorados por los leones, otros quemados vivos, otros ahí en el circo romano, otros como teas ardientes iluminando los caminos en la noche. Triste y dantesco espectáculo era ese. ¿Y quiénes podían soportar y ser sometidos a semejante sacrificio? Eran aquellos que habían predicado de Cristo, porque tenían la seguridad de que Cristo había resucitado y que les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estaban seguros y conscientes de que si ellos morían, iban a ir delante de la presencia del Señor, porque venían y les decían que renunciaran a Cristo, que renunciaran a su fe, y ellos no renunciaron jamás. El apóstol Pablo fue latigado, fue golpeado, fue encarcelado. ¿Y usted cree que un hombre como ese iba a ser lastimado y golpeado nada más porque sí? Él se dejó porque estaba predicando a un Cristo resucitado. Ese que resucitó, que hoy el día de hoy, estamos celebrando la resurrección de Cristo, la fe en Cristo Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, mire, todo esto no tiene sentido. Decía, y vuelvo a repetir, hace muchos años Semana Santa era contemplada como una gran festividad de recogimiento y de ponerse a cuentas con Dios. De la mitad del siglo pasado, tal vez hacia acá, se ha ido diluyendo esta festividad hasta quedar en simple y sencillamente un buen tiempo para ir a la playa. Aún los cristianos que se dicen amar a Cristo se van a la playa y no recuerdan a Cristo en estos días. Pero más sin embargo, esta es la festividad que más tenemos que recordar, porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra esperanza. Seríamos dignos de lástima, dignos de decir: pobrecitos, mira nada más estos en lo que creen. Cristo está ya muerto, hay evidencia científica de que está muerto, que ahí está su tumba, pero ni evidencia científica existe de que Jesucristo esté en la tierra. Hay más evidencia de que Cristo resucitó. Ahora, vamos a ver, si Jesucristo resucitó, ¿qué nos espera a nosotros? Vamos a ver el verso 20, por favor. Vamos a ver del verso 20 al verso 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Quiénes las primicias? Jesucristo. Y los hombres que resucitaron, usted sabe que cuando Jesús fue crucificado, la tierra tembló, se estremecieron los suelos, el templo empezó a temblar, el velo se rasgó en dos y las tumbas se abrieron. Y los santos hombres de Dios caminaron vivos, primicias de una resurrección. Y lo dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Vamos a ver el verso 23. Dice: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes van a resucitar? Cristo, las primicias, y luego los de Cristo en su venida. Esos somos tú y yo, todo aquello que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Si nos toca morir antes que Cristo venga, el día que Cristo venga nos va a resucitar a todos. Y dice que subiremos y nos encontraremos en el aire con Él. Dice que aún el mar dará sus muertos y vendrán y nos encontraremos en las nubes otra vez con Él. Nosotros, los que estamos vivos. Entonces, si es así, ¿qué es lo que nos resta? ¿Qué es lo que tenemos que entender?
Tenemos que entender entonces, si hay una resurrección, estar preparados para ella. Estar preparados para cuando Cristo venga. Para cuando Cristo venga por sus hijos, hay que estar en orden. Y vamos a ver en el verso 32, por favor. Pablo nos habla de qué era lo que estaba pasando con él cuando él estuvo ahí. Vamos a ver hasta el 34. Dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay gente que piensa que va a morir y no va a haber más allá de la muerte. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve entonces haber hecho tantas cosas? Comamos y bebamos, que al cabo mañana vamos a morir. Pero en el 33 dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otra parte de la escritura dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el pueblo de Dios? Hay que tener cuidado con quién hablamos, con quién comentamos. Hay gente que no cree en la resurrección de Cristo. Entonces esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que entender y saber que hay que oír todo acerca de la resurrección de Cristo. Dice aquí, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí una de las cosas que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo, de ahí vamos a ver el verso 50, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar bien. Dice, dejen de pecar. Hoy cuando el pecado es tan popular, y no solamente popular, sino tan permitido en todos los lugares, ya el pecado quedó, o la palabra pecado en la gente quedó como algo obsoleto, como algo de viejitos, de gente de hace muchos años atrás. Ahora todo está permitido. Pero dice el Señor, dice el apóstol Pablo, dejen de pecar. Dice que no debemos de qué envolvernos o parecernos a lo de este mundo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo diferente. Y si alguien está batallando o luchando contra el pecado, tenemos un gran aliado que es Jesucristo, que nos ayuda y que nos levanta y que nos bendice. El pecar, o el dejar de pecar más bien, debe de convertirse en una moda en este tiempo. Y cuando uno deja de pecar, eso se llama santidad. Porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y alguien me dirá, pero es que es difícil dejar de pecar. Tiene razón, es difícil dejar de pecar. Dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. La clave está en que tenemos que decirle a Jesús, Señor, ayúdame. Quiero salir adelante de esto. No quiero seguir pecando, no quiero seguir en esta vida. No quiero seguir en una vida de adulterio, de drogas y de tantos problemas más que hay. Ayúdame. ¿Y sabes qué? Jesús te va a ayudar a través del Espíritu Santo. Dice el verso 50, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto significa que cuando habla dice que esto corruptible se va a vestir de incorrupción, nos está hablando de que en la vida el ser humano tiende a pecar, pero cuando viene a los pies de Dios, a los pies de Cristo, Cristo nos ayuda y nos levanta y empieza un proceso de santificación
por muchos años en la vida del creyente. De hecho, el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, me estoy extendiendo, estoy caminando. Y esa es la vida del cristiano. Y entonces va a llegar un momento que cuando Cristo venga, si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese, tú y yo seremos transformados. Cuando venga la resurrección, vamos a resucitar incorruptibles. Vamos a ver el siguiente verso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Qué va a pasar? Dice que la muerte va a ser devorada en victoria. El postrer enemigo que va a ser derrotado se llama la muerte, porque cuando venga el Señor Jesucristo y venga una resurrección, entonces ya no va a haber muerte sobre la vida del creyente. El creyente va a resucitar para vida eterna, y esa vida eterna solamente se logra porque Jesucristo resucitó. De hecho, cuando se le aparece a María Magdalena y a su madre terrenalmente hablando, les dice: no me toquen, porque no he ido a mi Padre para ser glorificado. No les dejó que le tocaran y subió al cielo para verse transformado su cuerpo físico en incorruptible. Se transformó plenamente y ya después otra vez descendió y se presentó ahí con los discípulos, caminó y entró incluso sin abrir la puerta. Y Tomás les dijo a los discípulos previo a esto, dijo: no, yo hasta que no vea al maestro y meta mi mano en el costado y vea ahí sus manos cómo están horadadas, cómo están perforadas, entonces voy a creer. Y ahí Jesús se les aparece y le dice: Tomás, ahora sí ven, mete tu mano aquí, ven, ándale, ven, búscale. Pero su cuerpo ya estaba transformado, ya estaba glorificado. Y dice que con un cuerpo semejante nosotros vamos a resucitar. Y yo creo que esto es glorioso, esto es maravilloso. Entonces, ¿qué debe de darnos la muerte a nosotros? ¿Miedo? No, no nos debe de dar miedo. Simple y sencillamente, un día nos vamos a encontrar con el Señor. Si nosotros estamos en Cristo, vamos a resucitar porque Él nos va a levantar un día. Vamos a ver el verso 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Otra versión dice: ¿dónde está, oh muerte? Nos regresamos al 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, ay Dios mío, tu aguijón? Entonces está hablando, ¿dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? A ver, déjame checar aquí. Permítame, voy a leer una de esta versión. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde están? Aquí el apóstol Pablo está diciendo: bueno, ¿dónde está el quebranto, el aguijón? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Por eso, cuando vemos la escritura que dice el apóstol Pablo en Efesios, dice: hermanos, no quiero que ignoráis acerca de los que duermen, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La muerte, obviamente, de un ser querido nos trae tristeza, nos trae dolor, nos trae quebranto. Y el apóstol Pablo lo sabía y les dice: ¿saben qué? Nada más que no tengan tristeza como los que no tienen esperanza.
Sí, pónganse tristes porque la separación de un ser querido duele. Pero no como que nunca más los volveremos a ver. Simplemente ha sido un tiempo de separación pequeño. Porque un día nos vamos a encontrar con ellos. Dijo el rey David cuando murió su hijo: es más fácil que yo vaya a él que él venga a mí. Es más fácil que nosotros vayamos con aquellos que ya se fueron. Pero, por un tiempo. Y la dicha y la victoria es de que el sepulcro no nos va a detener permanentemente, eternamente no nos va a detener, sino por la muerte y resurrección de Jesucristo vamos a ser levantados nuevamente a vida eterna, a vida de bendición. Por eso, ¿dónde está la muerte, su victoria, su aguijón? ¿Dónde está ese quebranto de todo esto? Queda atrás. Por eso, en este tiempo que estamos aquí, ciertamente padeciendo una pandemia, ciertamente teniendo algunos problemas propios o naturales de esta situación que estamos viviendo, pero estamos viviendo con una esperanza eterna, una esperanza gloriosa y maravillosa. Obviamente nos vamos a cuidar. Tanto nos cuidamos que aquí estamos solamente el staff para estar transmitiendo este mensaje. Además, gente está en su casa y le pedimos que se guarde, que se cuide y que cuando pase esta pandemia podamos reunirnos y gozarnos aquí en el templo todos juntos. Será un día glorioso. No sé cuándo, aunque las autoridades dicen que es todo el mes de abril, yo considero que a lo mejor va a pasar más tiempo. Porque las cosas que vienen no son tan fáciles. Pero la iglesia tiene que estar preparada. Yo sé que en este tiempo que viene va a ser motivo para que muchos flaqueen en su fe y para que otros fortalezcan su fe y se levanten todavía con más fe. Es más, va a ser más la gente que va a venir y reconocer a Cristo, que va a venir y se va a humillar delante de Él, porque Dios está tratando con este mundo, Dios está tratando con esta tierra, porque no es un asunto regional, local, es un asunto mundial. ¿Acaso no oiremos a Dios en esa manera que está captando nuestra atención? Claro, ahí está Él. Y quiere que vengamos a Él. Ojalá que no nos pase, como les dije al principio, al pueblo o a Faraón, que iba endureciendo su corazón en cada crisis que venía. Se hacía insensible, hasta que vino Dios otra vez con la plaga de matar a los primogénitos, y entonces salió el pueblo de Dios a servir a Dios. Y Faraón otra vez volvió a estar en su condición de rebeldía y vino a perseguirlos, pero ya no pudo encontrarlos. Ya no los alcanzó. Ojalá que nosotros seamos un pueblo sensible, no desobediente, sino obedientes a Él, no rebeldes a su palabra, no rebeldes a su llamado, porque ahorita Dios está llamando a su pueblo principalmente, porque tiene que empezar con su pueblo y con sus hijos, para que se levanten y vuelvan su vida a Cristo. Aún aquellos que nos decimos cristianos y que estamos en una iglesia, es tiempo de volver a Cristo. Pero es que yo siempre he estado en la iglesia sirviendo, sí, pero es tiempo de volver a Cristo, porque muchos hemos estado enamorados del ministerio y hemos descuidado a Cristo. Hemos estado enamorados del púlpito, hemos estado enamorados del instrumento, hemos estado enamorados del puesto en la iglesia y nos hemos olvidado de Cristo. Por eso Cristo ya nos quitó todo, para que nadie nos estorbe entre Él y nosotros, para que sea nuestra relación directa con Él nada más. Está captando nuestra atención. Nos hemos enamorado algunos
de la mies del Señor. Pero nos hemos olvidado del Señor de las mies. Y hoy el Señor quiere que nos enamoremos del Señor de las mies. Por eso ahora que estamos aquí, el grupo de alabanza solo, podemos entonces derramar nuestro corazón al Señor tan libremente, sin estar con la preocupación si la gente se está metiendo o no se está metiendo con el Señor. Ahora ya va a ser una relación directa hacia allá, hacia lo que tenemos que hacer toda la vida. Así que ya cuando venga la gente, que nos vamos a gozar y los vamos a abrazar y nos vamos a bendecir, ya no va a estar nuestra atención mucho captada en ustedes, sino captada con el Señor. Porque aquí estamos, Señor, vine a adorarte a ti vine a hacer realmente una alabanza para ti, como hoy lo estamos haciendo, sin interrupciones. Dios está logrando su objetivo. Dios está logrando captar nuestra atención. Y ojalá que todo el mundo siga así, impactado por Dios y bendecido por Dios. Vamos a ver por último que hoy estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos de un nuevo pacto, de una nueva relación con el Señor. Hebreos 9, verso 11 al 15, dice de la siguiente manera: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ahí nos detenemos. Nos detenemos en el verso 12. Miren nada más lo que dice. Dice que el Señor Jesucristo vino y entró, no con la sangre de machos cabríos, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre. Y dice que obtuvo una redención eterna. Para los que no saben, en el Antiguo Testamento se venía y se entraba al lugar santísimo y se hablaba de el macho, el becerro, discúlpeme, el cordero, que era sacrificado para el perdón de los pecados. Ahora Jesús es el Cordero de Dios, que ha entrado hasta el lugar santísimo. Dice que cuando murió el velo del templo se rasgó en dos y quedó al descubierto el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque de allí obtuvo él, dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, para quedar eternamente en el lugar santísimo. Y esa oportunidad de tener un libre acceso a la presencia de Dios, cada uno de los que creemos en Cristo. Dice, habiendo obtenido redención eterna. Ahora, mi amigo, que me ves, que me escuchas ahí, ¿sabías tú que tú te puedes venir directamente a la presencia de Dios sin ningún intercesor? Tú directamente. La Biblia dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Él es el único que intercede por ti, por eso Él entró en el lugar santísimo una vez para siempre, para que tú y yo logremos entrar también hasta ese lugar. A través de los años yo he escuchado gente que se ha acercado a mí y me ha dicho, hermano, usted que está más cerca de Dios, yo le pido que ore por tal o cual cosa. Y yo digo, bueno, si él supiera realmente que él también está tan cerca de Dios como yo y como todos. Y no porque seamos buenos o excelentes o perfectos. No, definitivamente que no. Somos como cualquiera de los que me están viendo, con problemas, con necesidades, con circunstancias difíciles. Vivimos lo mismo que todos. Tengo esposa, tengo hijos, de repente me regañan y de repente regaño. Estamos igual. Pero ¿saben qué? Tenemos libre acceso a la presencia de Dios por Jesucristo. Tú y yo somos iguales. La sangre de Jesús es la única que nos hace valer.
porque Dios nos ve a través de su sangre preciosa y entonces podemos entrar a la presencia de Dios. Lo que Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario y que en esta semana se celebra, fue tan trascendente que eso provoca vida eterna. Provoca vida eterna en cada uno de nosotros. Entonces, tú tienes ese libre acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Verso siguiente. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahí nos quedamos. ¿Para qué? Dice ahí, si la sangre de aquellos machos surtía un efecto bueno en la gente, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Dice aquí, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dice, a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y puedes servir al Dios vivo. Puedes servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 15. Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué nos dice este versículo? Dice que entonces Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y ese pacto fue a través de la muerte de Él para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. En otras palabras, todo lo del primer pacto, la gente, todo lo que hizo el primer pacto, aunque venían y ofrecían sacrificios, no era suficiente según lo que dice este verso. Pero Él vino para dar una mediación de un nuevo pacto, para que todas las transgresiones del primer pacto también ahí estuvieran. Dice, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, dice este verso. O sea, ¿qué nos está hablando entonces? Que el nuevo pacto que estamos viviendo es suficiente para bendecir a la gente. A veces yo veo gente que se rehúsa a venir a los pies de Cristo, pero ¿saben qué? No se rehúsen. A veces algunos dicen, es que yo vivo una vida muy mala. Pues acércate a Cristo para que la transforme, para que vengas a través de ese nuevo pacto, su sangre te limpie y te purifique y entonces seas diferente, cambies tu vida. Obviamente que para algunos va a ser un proceso de cambio, cambiar el corazón, cambiar la actitud, cambiar las cosas que vives, pero Dios lo va a hacer, porque Él ha sido bueno y fiel y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora, por este nuevo pacto que tenemos, se convierte entonces en una relación sobrenatural con Dios, donde Dios hace milagros y el mejor milagro es transformar tu corazón. A lo mejor tú estás ahí que tienes problemas con el vicio, quieres salir y no puedes. Ven a Cristo, solo no vas a poder hacerlo. Necesitas la sangre de Jesús sobre tu vida. Necesitas reconocer el sacrificio de Jesús. Y no solamente te va a librar de ese vicio, sino que te va a transformar. Y no solamente eso, lo más maravilloso, el día que tú mueras, irás al cielo. Tendrás una vida eterna. Gozarás en la presencia de Dios una eternidad. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá quebranto, no habrá nada. Tú vas a tener vida nueva. Creo que vale la pena entonces acercarnos a Él. Vale la pena. En este tiempo que estamos viviendo, quiero decirte que muchas cosas se van a complicar en esta vida. No te preocupes de la tormenta que venga. Si Cristo está en tu barca, vas a salir adelante en cada tormenta que venga. Eso te lo puedo asegurar. Porque en estos últimos tiempos es la era de la iglesia. En estos últimos tiempos
La iglesia está esperando a su Redentor. Y el Señor Jesucristo viene pronto. Y viene pronto no porque se me ocurra, sino porque las señales, cada una se están cumpliendo. Y espero que Dios me permita enseñarte sobre esto en estos días próximos. Cómo se han ido cumpliendo todas las cosas. Cómo la maldad se multiplicó. Cómo por las calles hubo un tiempo que la gente andaba con temor. La Biblia dice que sí era. Cómo las plagas y las pandemias de este tiempo aquí están. No nos han dejado, una tras otra se han venido. Esta es la un poquito más delicada o que ha traído más problema porque puede realmente invadir más, por eso se nos está pidiendo que nos guardemos. Puede multiplicarse el contagio más rápidamente que las anteriores. Y no dudo que los científicos terminen y acaben con esta, pero vendrá otra, porque Jesucristo así lo dice. Y estamos en los últimos tiempos. Pero ¿sabes qué? En estos tiempos Jesús va a venir por su iglesia. Y cuando Jesús se haya llevado a la iglesia, quiero decirte que vendrá otro tiempo de avivamiento y de bendición. Va a venir la redención de los judíos. Los judíos no creyeron en Jesús, por eso lo crucificaron. Hay judíos a través de la historia que han creído en Jesús. Pero va a llegar el tiempo que los judíos van a creer también en Jesucristo. Dice que van a ver al crucificado, al traspasado. Se van a dar cuenta, van a abrir sus ojos y se van a levantar los 144,000 y van a estar predicando aquí en esta tierra y va a venir un tremendo avivamiento. Pero la iglesia ya va a estar en la presencia del Señor en las bodas del Cordero. Y después Jesús va a venir a la batalla de Armagedón y ahí va a haber un gran evento tremendo también. Pero mucha gente va a ser salva todavía en los tiempos difíciles. Pero la iglesia es el tiempo de hoy. Es el tiempo de hoy que tiene que venir a los pies de Cristo. Tiene que venir la gente a los pies de Cristo. Entender que Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Esa es la mejor noticia que tenemos el día de hoy. Jesucristo resucitó. No es un mito. Tanto que no es un mito que todo lo que dejó escrito Él y profetizado se está cumpliendo hasta el día de hoy. La resurrección de Jesucristo no es un mito, pero se hace realidad solamente en aquellos que creen. Como le dijo Jesús a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Lo crees? Si lo crees, entonces ya estás del otro lado, mi amigo. Iglesia, si tú lo crees y vives como si lo creyeras, estamos del otro lado. No estamos para hacer tesoros en la tierra, sino para hacer tesoros en el cielo. Obviamente, tenemos que seguir trabajando y la vida tiene que continuar, pero tiene que estar la prioridad, Cristo primero y después todo lo demás, porque el día que Cristo venga nos vamos y dejamos todo. Pero mientras nos vamos a servir de lo que tenemos aquí en la tierra, porque lo que viene es más mejor. Calles de oro y mar de cristal. Quiero que hagamos una oración, mi amigo. Tal vez tú te encuentras asustado y con justificada razón. A lo mejor tú ya has visto partir un ser querido en esta pandemia. Y yo entiendo que no debe ser fácil para ti. Definitivamente vamos a pedirle a Dios que consuele tu corazón, te conforte, te bendiga. Y a lo mejor tienes miedo porque a lo mejor quedaste contaminado, contagiado. Y ese miedo tiene un fundamento. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de venir a los pies de Cristo. Voy a hacer 2 oraciones. La primera quiero que la repitas conmigo, allí en donde estás, allí en tu casa. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que por mí mismo no me puedo salvar, pero reconozco que Jesucristo vino y murió por mí y resucitó, porque el plan de Él es llevarme al cielo. Señor Jesucristo, entra a mi corazón,
Perdona mis pecados. Transforma mi vida. Te necesito. Cambia mi vida a través del Espíritu Santo. Para que el día que tú vengas o que yo muera, yo tenga la seguridad que me voy contigo. De hecho, si hoy muriera, yo sé que me voy contigo. Así que gracias, Padre, por mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar ahora por ti, que estás allá en casa, que perdiste un ser querido. A lo mejor no en el coronavirus, sino por otra razón. Vamos a orar. Padre, este tiempo también es un tiempo de muerte. La muerte va cubriendo al mundo. Y no solamente por el coronavirus, sino por una infinidad de enfermedades y de plagas que están aquí en la tierra. El SIDA, el SARS y tantas otras cosas que pudiéramos mencionar, Señor, que ahorita escapan de mi mente. Pero todas ellas han traído muerte y están trayendo muerte en este mismo instante, Señor. Ahorita el temor del pueblo es el coronavirus. Padre, quítale esa corona a ese virus y permite que venga la cura y la bendición para la gente. Dale sabiduría a los científicos, gracia, y puedan traer, Señor, la mejor respuesta, la mejor solución a este problema. Pero Padre, hay gente que ya fue atacada por el virus y ya murió. Y hoy queda mucha gente, Señor, con el temor de haber sido contaminada. Yo te pido, Padre, que allí donde están, tú los bendigas, tú los ministres. Toca su vida, Señor, toca su corazón. Y permítelo, Señor, que venga paz a su vida. Diles que su vida ya no corre peligro de algunos de ellos, Señor. Diles que estás con ellos. Háblales a su corazón en este mismo instante. Esa paz que estás sintiendo ahorita, mi amigo, ahí donde estás. Es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene fronteras, ni tiempo ni espacio. Él está ahí ahorita contigo y te está bendiciendo porque eres real. Él solamente quiere un corazón que se abra para que Él fluya, para que el Espíritu Santo ministre. Así que tú estás abriendo tu corazón ahí, ten por seguro que está el Espíritu Santo contigo. Que así está el Señor allí ministrándote y bendiciéndote, consolándote si has perdido un ser querido y dándote palabras de aliento para que te prepares. Porque tarde que temprano, tal vez tardarán muchos años en que tú también te tengas que ir de esta tierra, pero Él quiere que te vayas con Él. No quiere que te vayas al infierno, Él quiere que te vayas con Él a las calles de oro y al mar de cristal. Así que te bendigo en este día, mi amigo. Te bendigo en este día. Descansa en Jesús en este día. Padre, te doy gracias por esta gente en el nombre precioso de Jesús. Otra de las preocupaciones que la gente tiene son las finanzas, es el trabajo, son los recursos. Y quiero decirles que también tienen razón. La Biblia habla de hambres, la Biblia habla de problemas económicos en estos tiempos. Pero ¿saben qué? También la Biblia nos habla que tenemos que pedir a Dios el pan nuestro de cada día. Que Él bendiga nuestras vidas. Así que voy a orar y voy a bendecir tus finanzas, tus recursos. Que tus alacenas estén llenas. Que este tiempo de crisis la pases bien. Que seas como un pueblo entendido en los tiempos. Y que sea como el pueblo que José comandó en Egipto. Guardar para los tiempos malos. Así que guarda para los tiempos malos. Yo voy a orar para que Dios te bendiga. Para que Dios fluya en tu vida.
Y una de las cosas que Dios hace para que bendecirte, dice que lo que nosotros sembramos, lo vamos a cosechar. Y que si sembramos abundantemente hemos de cosechar. ¿Cómo vas a sembrar? Tu corazón tiene que ser generoso. Y tienes que voltear a tu lado y al otro lado. Hay gente que en ese tiempo no tiene el mismo privilegio que tú. Hay gente que tiene necesidad. Extiéndeles la mano. Extiéndeles la mano. Una de las maneras que se ve el auténtico cristiano es cuando extiende la mano al que lo necesita. Así que extiéndelo. La iglesia sabe la fuente de bendición económica. Y no lo voy a decir ahorita porque todo el mundo ya la conocemos. Y parte de eso es la generosidad. Amar al prójimo, al que está en necesidad. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida y finanzas de tu iglesia. Yo te pido que bendigas a la iglesia Emmanuel y a la iglesia en todo el mundo. La fidelidad de tus hijos y el cuidado que tienen de tu obra, Señor. Una obra, Padre Celestial, que también requiere sostenimiento económico. Pero tú eres el proveedor de ello, porque es tu obra, Señor. Pero tus hijos participan de una manera o de otra. Yo te pido que los bendigas, que los ministres, que los guardes, que sus alacenas estén llenas. Y si alguien está peligrando en un trabajo, ábrele una puerta de oportunidad, aún en medio de estos tiempos de crisis. Guárdalos, Señor, que tengan abundancia. Tal abundancia, Señor, que puedan bendecir al necesitado, a los de la familia de la fe primeramente, pero después a todos, Señor, que puedan bendecirlos, de acuerdo a lo como tú los has prosperado, Señor, de acuerdo a lo que tienen y no a lo que no tienen, ellos puedan ir y bendecir, con lo que tú pongas en el corazón a ellos, para que vayan y bendigan a los demás. Que puedan meditar en este día, al menos los hermanos de la congregación, ver de entre nosotros mismos quién puede tener necesidad y acudir y apoyarles, bendecirles. Sin necesidad, Señor, que yo sea intermediario, sino que cada uno sea libre de ir y bendecir a los demás, Señor. Y lo que podamos hacer nosotros también lo haremos, mi Dios. Pero usted provea, usted bendiga. Usted abra puerta de bendición, abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobreabundante en este pueblo. Le doy gracias por todo, Señor. Gracias, mi Dios, en este día. Gracias, mi Señor. La iglesia, Dios te bendiga y qué bueno que has estado conectado en este día. Dios te guarde. Hasta luego.